Hola comunidad, muy buenas noches. Como siempre soy JS el Muñeco. Gracias por acompañarme en un episodio más. Y hoy hablaremos de duendes. Creo que muchos de nosotros hemos oído hablar de ellos. Sin embargo, son pocas las personas que tienen la suerte o mala suerte de verlos. Estos son seres diminutos, seres elementales que habitan en el bosque, en los huecos de los árboles, pero no solo eso, viven hasta en casas abandonadas. Relatos del muñeco, del muñeco, del muñeco, del muñeco, del muñeco, del muñeco. El guardián del bosque. Hola Jorge, me llamo Horacio. Te envío esta historia, tal vez pueda interesarte. Te escribo desde la Ciudad de México. Soy originario de un pueblito aledaño de Tanlajas, San Luis Potosí. Mi historia es la siguiente. Nos cuenta Horacio que él, cuando tenía como 12 años, era un niño muy rebelde, travieso, desastroso. Le gustaba hacer desatinar a sus papás. Se acuerda que saliendo de la escuela, sus amigos y él les gustaba ir al río a nadar. Dice que él se acuerda que había una poza y les encantaba estar ahí jugando en el agua, a las escondidas entre los árboles. En tiempos de calor, siempre se la pasaban allí, aunque los regañaban sus papás, porque decían que los podía morder alguna víbora, pero ellos no entendían. A veces ponían cualquier pretexto para ir al río, y cuando no iban a nadar, iban por leña. Eran unos niños rebeldes que no le tenían miedo al bosque ni a la oscuridad. Pero un día, el papá de Horacio les dijo que no fueran al río solos. No se les vaya a aparecer los duendes. Ellos no le tomaron mucha importancia a su advertencia. Pensaron que se los decía solo para asustarlos. Además, ellos jamás habían visto un duende. Ellos pensaban que los duendes solo eran cuentos que venían plasmados en los libros. Además de ser rebeldes y traviesos, eran muy inocentes a la vez. Nos cuenta Horacio que un día, llegando de la escuela, su mamá lo mandó a traer leña al campo. Entonces, para no ir solo, fue a ver a un amigo que vivía más cerca de su casa y le dijo que fueran por leña. Pero le dijo que no porque lo habían mandado a hacer otras cosas. Entonces, fue a ver a otro de sus amigos, pero no estaba en casa. La verdad no tenía muchas ganas de ir solo, pero no tenía opción. Así que agarró sus cosas y se fue a traer leña solo. Ya antes había visto unos troncos secos y pensó, cuando me manden por leña, voy a venir por ellos. Pero cuando llegó ahí, ya no había nada. Pero desde ahí, algo no estaba bien. Para empezar, la tarde estaba nublado. Y como nos dijo antes, él no era miedoso. Pero esta vez se sentía raro, como si alguien lo estuviera observando desde los árboles. Sentía miedo, pero como no encontraba leña, eso lo obligó a alejarse cada vez más hasta que llegó al río. Atravesó y siguió buscando algún árbol o tronco seco para hacer leña, pero no había nada.
Pero algo raro estaba pasando. En el monte siempre se escuchan las aves, los grillos, pero esta vez se dio cuenta que había un total silencio. Solo se escuchaba el correr del agua del río. De pronto, a lo lejos, escuchó una risa como de un niño, muy apenas se escuchaba. Nos cuenta que lo ignoró y siguió buscando leña. En ese lugar hay muchos árboles enormes, y cuando miró para arriba de uno de los árboles, vio algo. Algo se escondió detrás del enorme árbol. Él pensó que era una ardilla. Sin embargo, siguió caminando y de pronto alguien chifló. Un chiflido extraño. Entonces miró otra vez aquel árbol en donde, según él, había visto la ardilla. Ahora vio algo más, algo diferente, algo que se estaba escondiendo de él. Lo único que se dejaba ver era una mano. Entonces pensó que es un animalito que hay en su pueblo, que parece como un oso panda, pero pequeñito. Es muy lento para caminar, igual se sube a los árboles, pero es muy perezoso. Pero se le quitó esa idea cuando lo vio bajar. Bajó de aquel enorme árbol demasiado rápido y se perdió entre la maleza. Casi enseguida volvieron a silbar. Ahí fue cuando comenzó a sentir miedo, un miedo que antes él no había sentido. Sin embargo, siguió caminando y más adelante, a lo lejos, vio un árbol tirado y pensó: ya encontré leña. Y de pronto se detuvo en seco cuando lo vio. Nos cuenta Horacio que allí estaba, como si lo estuviera esperando. Un ser pequeñito estaba de espaldas, sentado en el árbol tirado. Dice que sintió como un escalofrío invadía su cuerpo. De pronto, aquel ser volteó para con él y sonrió. Su sonrisa era burlona, su rostro horrible era muy arrugado como de un viejito y sus dientes podridos. Solo sintió como unas lágrimas recorrían sus mejillas del miedo que estaba sintiendo en ese momento, y de allí ya no se acuerda nada. Cuando reaccionó, estaba sentado en la orilla del río con sus pies en el agua. ¿Cómo llegó ahí? La verdad no lo sabe, no se acuerda de nada. Dice que él siente que ya había pasado varias horas, porque ya estaba por caer la noche. Se puso de pie y regresó a casa. Sus padres lo regañaron, le dijeron que eso le pasaba por hacer las cosas de mala gana. Pero eso no fue todo. Por las noches no podía dormir. Ese pequeño ser lo veía dentro de su cuarto todas las noches, y el no poder dormir lo estaba acabando. Y por si fuera poco, dejó de comer. No tenía apetito de nada, y eso sus papás les preocupó. Al ver su situación tan deplorable, se vieron en la necesidad de buscar ayuda. Fueron al pueblo vecino por una curandera, una señora que hacía limpias. La señora aceptó ir hasta casa de Horacio, y después de hacer como una consulta, bueno, si se le puede llamar así, la señora les confirmó que efectivamente a Horacio se le había pegado un ser, un guardián del bosque, que habría que hacer algo pronto. De lo contrario, ese ser acabaría con la energía de Horacio. Nos cuenta que la señora comenzó aquel ritual en donde él tenía que participar, obviamente. Dice que la señora comenzó a hablar en una lengua que ellos no entendían nada,
y después de un buen rato, por fin, terminó aquel ritual. La señora les dijo que no se preocuparan, las cosas mejorarían poco a poco. Horacio dejó de ver aquel ser que lo atormentaba y poco a poco se fue recuperando. 5 años después, Horacio se mudó a la Ciudad de México, en donde actualmente vive. Y de aquella vivencia en su pueblo natal, solo quedan recuerdos, recuerdos que jamás olvidará. El inquilino invisible. Nos enviaron una historia, pero nos piden anonimato. Por supuesto que respetaremos su identidad. Ella es una mujer de 35 años de edad, a quien llamaremos Raquel. Raquel tiene 2 hijos, un niño de 9 años, a quien llamaremos José Luis, y una niña de 7 años de edad, a quien llamaremos Judith. Raquel nos cuenta que se casó a los 26 años de edad y todo marchaba muy bien, aunque a veces tenían problemas como cualquier pareja. A pesar de eso, eran muy felices hasta que un día su esposo pierde la vida. Tuvo un accidente en su trabajo y lamentablemente muere. Pasaron los meses y ella y sus niños siguen viviendo en esa casa donde los dejó su difunto esposo. Pero ahí no viven solos. Vive la suegra de Raquel y las cuñadas. Al no estar ya su esposo, ella se ve en la necesidad de trabajar para sacar adelante a sus hijos. Es aquí cuando las cuñadas comienzan a hacerle maldades a Raquel. Le esconden la ropa del tendedero y algunas cosas más que con el tiempo esto se fue tornando en problemas. Hasta que un día, ya cansada de todo esto, Raquel toma una decisión. Raquel nos cuenta que salió a buscar un departamento o un cuarto para rentar. Además, no eran muchos, solo ella y sus 2 niños. Ese primer día no encontró nada, pero no se dio por vencida y siguió buscando al día siguiente. Y alguien le dijo que en las orillas del pueblo rentaban una casa. Ella inmediatamente pensó en el precio, porque ahora estaba sola para cubrir esos gastos, pero igual, y no perdía nada con preguntar. Fue hasta aquella dirección que le habían dado, pero no encontró a nadie, solo un número de teléfono pegado en la puerta. La casa le pareció muy bien, le gustó, pero ella seguía pensando en el precio. Seguramente la renta es demasiado alta. Sin pensarlo mucho, tomó su teléfono y llamó al número que allí estaba, y le contestó una mujer, pero quedó sorprendida cuando le dijeron el precio. Pues no se diga más, yo lo quiero, dijo en ese momento. Se pusieron de acuerdo y al día siguiente regresó como habían quedado. Revisó la casa. La casa tenía 2 recámaras pequeñas, una cocina y una pequeña sala. Al lado un cuarto hecho de madera, donde guardaban las cosas que no ocupaban. En sí la casa no era muy grande, pero por el precio le pareció perfecto. Al tercer día, ya se estaba mudando a su nueva casa. Nos cuenta Raquel que comenzó a acomodar sus cosas, pero en la sala había un juguetero y un sillón que no le vio mucho problema en que se quedaran allí. Además, hasta le podían servir. Pasaron los días y todo marchaba bien. Ella regresó a trabajar y se llevaba a sus hijos todas las mañanas a la escuela,
y su mamá de ella los recogía a la salida, y cuando ella salía de trabajar, pasaba por ellos para irse a casa. Eso se convirtió en una rutina diaria y todo parecía estar bien, hasta que un día decidió comprar un mueble y pensó: en lo que decido en dónde acomodarlo, saco el juguetero y ahí lo acomodo. Además, el juguetero ni es mío. Desde ese día que ella sacó el juguetero, todo cambió, pero ella no se dio cuenta. Pero un día llegó de trabajar junto con sus hijos y nos cuenta que dejó las llaves sobre la mesa, pero cuando las buscó, ya no estaban. Buscó por todas partes y no las encontró. Pasó un rato más y las llaves aparecieron en la mesa, tal como ella las había dejado. Y así comenzaron a suceder cosas extrañas. Se perdían algunos objetos y aparecían en otro lugar, cosas que antes no sucedían. Nos cuenta Raquel que un día llegó de trabajar, se sentó en ese sillón y se quedó dormida, pero despertó porque sintió como alguien más se sentó al lado de ella. Y así comenzaron a pasar cosas extrañas. Pero una noche, la niña, la pequeña Judith, le dijo a su mamá que ya no quería dormir en su cuarto, porque ahí había algo debajo de la cama que le daba mucho miedo. La mamá no le dio mucha importancia. Pasaron un par de semanas cuando el niño le dijo lo mismo, que ya no quería dormir en ese cuarto porque había algo que les daba mucho miedo a su hermana y a él, pero ella era escéptica a estas cosas, así que no le dio mucha importancia. Sin embargo, esta segunda vez que le dicen, lo deja pensando un poco. Al día siguiente, muy temprano, le llaman por teléfono de su trabajo y le dicen que se presente un poco más tarde. ¿Por qué? Ni ella lo sabe. Entonces, lleva a los niños a la escuela y se regresa a casa. Se pone a hacer sus cosas. Entró al cuarto de los niños y se puso a escombrar. En eso, escuchó que cayó algo. Raquel nos cuenta que no le dio importancia. Cualquier cosa puede caer, pensó en ese momento. Siguió haciendo sus cosas, cuando de pronto alcanzó a ver que algo se asomó debajo de un mueble que tenía en una esquina de ese cuarto. Se quedó ahí un momento a ver qué era, pero ya no sucedió nada. Nos cuenta que ella pensaba en todo, menos en duendes. Además, ni los conocía. Pero cuando dio la media vuelta para salir del cuarto, vio claramente como un ser pequeñito salió de la esquina y corrió a meterse debajo de la cama. Ella se asusta y decide ir a casa de su mamá. Llega y lo primero que le cuenta a su mamá, que en su casa espantan. Su mamá le pregunta que desde cuándo sucede eso, y ella comienza a hacer memoria y llega a una conclusión, que todo comenzó desde que sacó aquel juguetero. Raquel, después de lo que vio, decide dejar esa casa y buscar otra. Ahora Raquel vive en otro lugar. Logró conseguir un lugar para vivir con sus hijos, pero ¿qué creen? Que los duendes se fueron con ellos, porque ya comienzan a hacer de las suyas nuevamente y ya se dejaron ver un par de veces. Ella está asustada y desesperada. Pide ayuda. Si alguien sabe cómo ahuyentar a estos seres, que se lo hagan saber.